Es Panamá, un pequeño país de América Central, y tiene algo interesante, el Canal de Panamá. Si miras un poco más al norte o al sur, todas las capas de tierra parecen más gruesas, y solo Panamá es la más delgada. Ni siquiera hace falta medirlo con una regla. Y el problema es que, debido a un único punto estrecho, a veces se derrumba la economía de la mitad de los países del mundo. Mira por ti mismo, es el camino más corto entre los océanos Pacífico y Atlántico. Por él circulan contenedores, petróleo, todo lo que debe moverse rápidamente. Y entonces tú dejas pasar a los barcos por esta ruta y ellos, bueno, no pasan. Hay atascos en el canal. Todos estos puntos son barcos muy diferentes. En 2023-2024 simplemente no podían atravesar rápidamente el canal de Panamá. Tenían que esperar. Y mientras tanto el mundo perdía millones de dólares cada día. Y lo más desagradable es que esto puede repetirse una y otra vez. Y cuando parece que todo el mundo va a tener que quedarse atrapado en el atasco, entra en escena otra vez Panamá. Y esta vez ha preparado una sorpresa. Esta línea es el nuevo canal de Panamá. Sin embargo, esta vez es diferente de su homólogo. Distraigámonos un poco con el mapa. Aquí tenemos a los Estados Unidos y aquí Asia, incluyendo China. La sorpresa de Panamá les gustará más a estos países, porque ha preparado un tubo que permitirá transportar el recurso más importante entre dos océanos, el gas. Pero, ¿por qué se puede llamar Nuevo Canal de Panamá? La escala es mucho menor y a primera vista también lo es el interés. Bueno, aquí no todo es tan sencillo como parece. Ahora te enterarás de lo que está pasando. El lago contra el comercio. Así pues, los barcos están atrapados en un atasco en el Canal de Panamá. Parece como si se tratara de un accidente, un problema político o algún tipo de situación de emergencia. Pero no es más sencillo y más aterrador. El Canal de Panamá se ha visto paralizado por el agua. Porque el Canal de Panamá no es solo un agujero entre océanos, es un gigantesco elevador para barcos. Los barcos no solo atraviesan Panamá, sino que son elevados y bajados por esclusas, y las esclusas solo funcionan con agua dulce. Cada paso supone literalmente el drenaje de millones de litros de agua de un lugar concreto, el lago Gatún. Aquí lo tienes en el mapa. Y es precisamente este lago el que no tiene suficiente agua para el funcionamiento normal del canal. Pero, ¿no te parece que hay algo que no cuadra? Mira, el lago es enorme, pero no hay suficiente agua. Hay un pequeño problema. Vive de las lluvias, y cuando en 2023-2024 Panamá sufrió una de las sequías más fuertes de las últimas décadas, la situación se volvió absurda. Hay océano alrededor, pero no hay agua suficiente para que funcione el canal. Al final, la física habitual acabó con el canal. Tan pronto como baja el nivel del agua en el lago, la administración del canal se ve obligada a ahorrar agua, reducir el número de pasos diarios y limitar el calado de los barcos, porque un barco pesado con un calado profundo es un riesgo y supone más agua para las esclusas. El canal se ha convertido en un lugar donde hay muchos barcos y poco caudal de agua. De ahí se han formado atascos. Y lo más desagradable es que un barco no puede simplemente esperar tranquilamente. La lógica aquí es simple. El tiempo es dinero. Cada día supone un gasto de combustible, el pago de la tripulación, la sobrecarga logística. Sí, parte de los barcos esperaron 2 o 3 semanas y parte dieron la vuelta y se desviaron pasando por el Cabo de Buena Esperanza o el Cabo Hornos. Son miles de millas marinas de más, es decir, literalmente un cambio en las rutas globales debido a que a un lago le faltaba agua. Y como desagradable bonus, se produjeron enormes pérdidas económicas. Pero ¿sabes qué? Hay un recurso que resultó clave en esta historia, y fue él quien afectó a Panamá, porque en los últimos años se ha convertido en la principal carga del canal. Se trata del gas de Estados Unidos. Estados Unidos envía activamente a través de Panamá a los mercados asiáticos propano y butano, así como etano, que es la materia prima para la producción de etileno. Es una sustancia con la que se fabrica plástico, envases y en general la industria química no puede prescindir de ella. En resumen, no es simplemente otro producto más. Es un producto muy importante. Pero, ¿realmente juega un papel importante el Canal de Panamá en este sentido? Bueno, veamos. En los últimos años, el 95% de todo el comercio de los recursos mencionados se realiza a través de Panamá en buques especializados, y ahora este flujo se detiene debido a la sequía. Estados Unidos pierde miles de millones de dólares, y Panamá tampoco recibe las cuantiosas sumas que obtiene por el paso de los buques gaseros. Esto suena muy desagradable, por lo que Panamá y Estados Unidos se ha planteado la siguiente pregunta: ¿es posible proteger el comercio de gas licuado? Y en este momento, Panamá está haciendo algo que suena como una repetición de la historia, solo que aún más extraño. El país planea dividir el continente una vez más, pero ya no con un canal, sino con un gasoducto. El gasoducto Salvador.
Así pues, Panamá decidió dar un paso que suena extraño: construir un nuevo canal que no necesita agua en absoluto. La idea surgió en 2025 y rápidamente se hizo evidente. Si los buques gaseros sufren por la escasez de agua dulce, simplemente se puede eliminar del canal. Resulta que solo hay que construir otra ruta específica para el gas. Pero aquí hay un problema. Panamá no es una llanura. Son montañas y selvas, ríos y lagos. ¿Por dónde pasar la tubería para no convertir la construcción en una guerra contra el relieve? La respuesta resultó ser muy sencilla: junto al Canal de Panamá. ¿Y por qué no? Allí ya existe el principal corredor del país. Carreteras, líneas, zonas de servicio, seguridad, logística. Y lo más importante, a lo largo del canal es más fácil tender la ruta sin destruir la mitad de Panamá y sin abrirse camino a través de zonas vírgenes, donde cada movimiento costaría el doble. ¿En qué consiste este proyecto? El paso terrestre entre los océanos es una tubería de unos 76 kilómetros que debe transportar gas desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero lo más importante no es la tubería en sí. El verdadero sistema comienza en las costas. ¿Qué tiene de interesante? En la costa atlántica se construirán grandes terminales. Aquí se recibe la carga, se distribuye, se almacena en tanques, se equilibra la presión y los regímenes, y luego se envía a la tubería. En la costa del Pacífico el esquema es idéntico. Los gases salen de la tubería hacia los almacenes, pasan por un control y luego se cargan en barcos con destino a Asia. En esencia, se trata de una cinta transportadora en la que lo más importante no es la velocidad del agua ni el nivel del lago, sino la presión del sistema y la infraestructura de la terminal. Pero eso no es lo más interesante. En realidad, Estados Unidos y Panamá se han propuesto dar un paso mucho más radical de lo que parece a primera vista. Los buques gaseros estadounidenses que hoy se agolpan en las esclusas del Canal de Panamá de camino a Asia planean retirarse del agua. El gas debe pasar completamente a la tubería. Para que te hagas una idea, se trata de flujos que no solo son grandes, sino que crecen año tras año. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿aguantará el gasoducto tal presión? Bueno, no hay otra salida. La capacidad nominal del gasoducto se estima en aproximadamente 2,5 millones de barriles al día, una cantidad enorme. El resultado es un corredor energético completo. ¿Y qué hay del costo? Bueno, aquí habrá que gastar bastante. Según las estimaciones actuales, el proyecto del oleoducto se valora entre 4.000 y 8.000 millones de dólares. Sí, no son unos 70.000 millones de dólares, como el nuevo canal, pero es suficiente para que el nuevo proyecto cambie las reglas del juego. Por cierto, ¿cuándo será eso? Ahora el proyecto no se desarrolla en la obra, sino en las salas de negociaciones, donde se decide el futuro de la infraestructura para las próximas décadas. En otoño de 2025, la administración del Canal de Panamá inició oficialmente el proceso de licitación. A finales de 2026 se debe determinar el ganador, y a partir de ahí todo se vuelve mucho más concreto. Si el calendario no se modifica, en 2027 se comenzará a instalar la tubería en Panamá. Para 2030, este paso terrestre entre el Atlántico y el Pacífico debería estar funcionando a pleno rendimiento. En resumen, aún queda mucho tiempo por delante, y eso es triste, porque el proyecto del oleoducto puede cambiar completamente la situación. Ahora te explicaré cómo funciona. La nueva realidad. Así que tenemos un gasoducto cerca del Canal de Panamá. Transporta gas de forma constante de costa a costa, lo que permite a los buques gaseros estadounidenses no entrar en el canal. ¿Qué sigue? Panamá será la primera en sentir los beneficios globales. Las colas se reducirán, los retrasos disminuirán y el canal podrá recibir más cargas diferentes sin interrupciones. Menos atascos significa menos pérdidas económicas, ingresos más estables por el tránsito y una planificación más predecible del funcionamiento de toda la infraestructura. Pero todas estas son ventajas indirectas. Después de todo, Panamá no transportará el gas estadounidense por el gasoducto de forma gratuita. ¿Cuánto recibirá el país por este servicio? Todo suena muy bien. Se espera que Panamá reciba entre 1.000 y 1.200 millones de dólares al año por el tránsito de gas desde Estados Unidos. Además, las autoridades esperan que el gasoducto aporte hasta un 3,6% del PIB de Panamá. Se trata de un aporte muy significativo para la economía del país, pero eso no es todo. El proyecto es de gran envergadura, por lo que requerirá una gran cantidad de mano de obra. Se habla de miles y posiblemente de decenas de miles de personas. En consecuencia, habrá el mismo número de puestos de trabajo y luego habrá que mantener el proyecto. Suena a gastos. ¿Tendrá Panamá algún beneficio con ello? Bueno, es un beneficio real para el país, simplemente porque permitirá reducir el desempleo. El país no está muy bien en ese aspecto, pero ahora debería mejorar. ¿Y qué hay de Estados Unidos?
¿Qué beneficios obtendrá? Lo primero y más obvio es la reducción de las pérdidas económicas debido a los atascos. Tras la aparición del gasoducto, los buques gaseros estadounidenses ya no tendrán que hacer cola para atravesar Panamá. Descargarán el gas en la terminal y volverán. ¿Pero se interesarían mucho los Estados Unidos por el nuevo gasoducto solo por eso? No, porque Estados Unidos tiene otro objetivo que se puede alcanzar gracias al gasoducto panameño. Hoy en día, Estados Unidos es uno de los principales productores de gas natural licuado, y con el nuevo gasoducto, el país podrá aumentar el volumen de sus suministros. Y eso significa dinero, muchos miles de millones de dólares. ¿Cuál es el resultado final? Ahora todo el mundo espera la puesta en marcha del nuevo gasoducto y parece que se han olvidado del Canal de Panamá. Pero en realidad Panamá tiene un megaproyecto de más de 1.000 millones de dólares que debería mejorar la situación. El nuevo lago de Panamá. Así que al lago Gatún le falta agua. Fíjate, el paso de un barco por el canal consume 189 millones de litros. Y no vuelven, simplemente se escapan. Así que la opción más sencilla y obvia es acumular esta agua por adelantado. Pero, ¿dónde? Así surgió el proyecto de construcción de un nuevo gran embalse en el río Indio. Este río se encuentra al oeste del sistema hidráulico del canal en funcionamiento y se decidió convertir su caudal en una reserva adicional de agua dulce. En esencia, Panamá quiere crear otro amortiguador que se pueda utilizar en los meses secos, cuando las fuentes habituales fallan. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto prevé la creación de un embalse artificial que formará parte del sistema hidráulico general del canal. El agua de este embalse podrá conducirse a través de un túnel o canal a los lagos existentes o utilizarse directamente para el funcionamiento de las esclusas, compensando las pérdidas durante el periodo de sequía. Para el Canal de Panamá esto es algo nuevo, pero ¿será realmente útil? Según los cálculos de la Administración del Canal de Panamá, el nuevo embalse permitirá aumentar el número máximo posible de pasos en aproximadamente 12 a 13 barcos al día. Para el comercio mundial esto supone una diferencia enorme, ya que cada paso adicional no es solo un barco, sino toda una cadena de suministro. Todo esto suena increíblemente complicado, por lo que surge inmediatamente la pregunta, ¿cuánto puede costar todo esto? Es caro. El proyecto está valorado en varios miles de millones de dólares, y lo más interesante, Panamá no tiene previsto atraer a nadie para financiarlo, aunque toda la economía mundial depende del canal. El país pagará con los ingresos que genera el canal, pero si el proyecto es tan útil, se puede arruinar. ¿Hay alguna desventaja? Por desgracia, sí. El proyecto en el río Indio reduce considerablemente la vulnerabilidad del canal a las sequías, pero no elimina el hecho principal. El Canal de Panamá depende cada vez más de las condiciones meteorológicas inestables, así que el nuevo embalse es un intento de ganar tiempo. Con el tiempo también puede secarse. Resulta que no hay ninguna solución a largo plazo para el Canal de Panamá. ¿No hay nada más que pueda resolver el problema del nivel del agua de una vez por todas? Sí, y la humanidad sabe hacerlo muy bien. Solo hay que provocar la lluvia. El método mágico. La primera y más importante pregunta: ¿cómo se puede hacer que las nubes liberen humedad de forma artificial? La tecnología se conoce desde hace mucho tiempo y se llama siembra de nubes. No es ningún truco. La idea es sencilla. Se rocían sustancias como yoduro de plata, hielo seco o sal común sobre las nubes ya existentes. Estas partículas se convierten en núcleos alrededor de los cuales se acumula la humedad. Las gotas se vuelven más pesadas y la nube tiene la oportunidad no solo de pasar de largo, sino de descargar en forma de lluvia. Suena muy bien, pero ¿significa esto que se puede activar la lluvia en cualquier lugar? La experiencia de diferentes países demuestra que sí, que funciona. El ejemplo más citado es el de los Emiratos Árabes Unidos. Allí el programa estatal lleva más de 20 años en funcionamiento y, según datos oficiales, en las zonas objetivo se ha conseguido aumentar las precipitaciones entre un 10% y un 35% en comparación con el nivel habitual. Para ello, cada año se llevan a cabo cientos de misiones con aviones y drones que, literalmente, cazan las nubes adecuadas en el cielo del desierto. China ha ido aún más lejos y ha convertido a la siembra de nubes en una industria a escala nacional. Se trata del programa más grande del mundo. Miles de operaciones al año, decenas de miles de especialistas involucrados. En el caso concreto de China, desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la de 2000, estas operaciones han añadido billones de metros cúbicos de precipitaciones. Es muy impresionante, pero hay un pero importante. La siembra de nubes solo funciona cuando ya hay nubes, y la tecnología solo intenta sacarles un poco más de lluvia. La eficacia depende de una combinación caprichosa de factores: humedad, temperatura y otras cosas importantes. Es casi imposible predecir el resultado de antemano y medir cuánta lluvia se ha añadido es aún más difícil.
Por eso, este método se utiliza desde hace décadas, especialmente en regiones áridas, pero incluso allí no siempre da resultado. Y surge una pregunta lógica. ¿Puede esto salvar el Canal de Panamá? Esta idea se discutió realmente. Los expertos propusieron lanzar aviones sobre Panamá y rociar partículas de sal en las nubes para aumentar la cantidad de precipitaciones y alimentar los cuerpos de agua de los que depende el funcionamiento del canal. En teoría, suena muy bien. Más lluvia, más agua en los lagos, menos restricciones para la navegación. Pero en la práctica, todo sigue siendo solo una idea. En Panamá no hay ni un programa aprobado ni una infraestructura permanente para la siembra de nubes. No se trata de un proyecto en marcha ni de un sistema puesto en marcha, sino más bien de una idea para casos extremos que de vez en cuando aparecen en informes analíticos y artículos periodísticos. Es decir, por ahora nadie está pidiendo lluvia sobre el canal. En resumen, se puede concluir que, de las soluciones más inmediatas, la única salvación es la construcción del gasoducto, y sin duda se llevará a cabo a pesar de todas las dificultades. Al fin y al cabo, Panamá puede aprovechar la experiencia de otros países que han construido gasoductos increíblemente complejos. Oleoducto caliente. El oeste de Uganda no es solo colinas verdes y parques nacionales. Bajo esta tierra hay petróleo, y bastante. Para el país es una oportunidad. Exportación, ingresos, nueva economía. El problema es uno. Uganda está encerrada en el interior del continente. Hay cientos de kilómetros hasta el océano. El petróleo no llegará allí por sí solo. Por lo tanto, hay que sacarlo. Y no en camiones, sino a lo grande. Por tuberías, a través de la frontera, a través de otro país, hasta el Océano Índico. Así nació la idea de tender una arteria petrolera a través de Tanzania hasta el puerto de Tanga. El proyecto resultó ser enorme. Es una línea gigantesca de 1.443 kilómetros de longitud. Casi 300 kilómetros de tubería atraviesan territorio ugandés y otros 1.147 territorio tanzano. Sobre el papel todo parece sencillo. Extraes el petróleo, lo llevas al mar, lo cargas en un petrolero y lo envías a los compradores. Las tuberías de gran longitud no son nada raro. ¿Dónde está la dificultad? El problema está en el propio petróleo. No es un líquido ligero y fluido, sino una masa espesa y pesada que al enfriarse comienza a comportarse como miel fría. Si la temperatura desciende, el petróleo se espesa, se ralentiza y puede simplemente quedarse estancado en la tubería. Por eso debe circular por la tubería a una temperatura cálida, aproximadamente 50 grados, a lo largo de todo el recorrido. ¿Y cómo se consigue eso? La tubería se diseña como un sistema aislado y parcialmente calefactado. La tubería se recubre con aislamiento térmico y a lo largo del recorrido hay un sistema de calefacción eléctrica que se activa cuando la temperatura comienza a bajar. En esencia, el petróleo se calienta constantemente durante el trayecto para que no se convierta en un líquido viscoso. Por eso, este proyecto pasará a la historia como el oleoducto calefactado más largo del mundo. Y esto plantea varios problemas. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto lo implica todo. Mayores costos de electricidad, control complejo de la temperatura, requisitos estrictos para los materiales y la operación. Y eso no es todo. La ruta atraviesa decenas de zonas montañosas, desérticas y boscosas. Para que el sistema funcionara fue necesario construir 6 estaciones de bombeo. Es decir, ya no se trata simplemente de un tubo, sino de todo un organismo industrial. Y ahora lo más interesante, ¿dónde se ha construido este oleoducto? Bueno, aquí todo es complicado. Miles de personas fueron reubicadas de las tierras que quedaron dentro del corredor de construcción. Todo esto provocó protestas, críticas y la atención constante de las organizaciones no gubernamentales. Para unos, el nuevo oleoducto es una oportunidad económica para la región. Para otros, la pérdida de sus tierras y un futuro incierto. Y aquí está la pregunta principal. ¿Con todas estas dificultades, se logró llevar a cabo el proyecto? A principios de 2026 se estima que la ruta estará lista en aproximadamente un 79%. Una parte significativa de la tubería ya está soldada. Se han iniciado los trabajos de aislamiento y se han construido elementos clave de la infraestructura. Si no se retrasa el calendario, se espera que la finalización técnica y la preparación para la puesta en marcha tengan lugar entre julio y octubre de 2026. Es entonces cuando el petróleo ugandés debería salir al mundo por primera vez. En resumen, se trata de uno de los oleoductos más complejos del mundo. Sin embargo, en la misma África hay una ruta para el petróleo que atraviesa el desierto y territorios muy conflictivos, donde se producen conflictos. Una zona siempre conflictiva. Trasladémonos a Níger. Allí hay petróleo desde hace mucho tiempo y eso no es ninguna novedad. La novedad es otra. Durante años el país no ha podido hacer nada con él. A su alrededor hay vecinos igualmente pobres que no pueden permitirse comprar petróleo ajeno, y para venderlo en el mercado mundial se necesita un océano. El problema es sencillo. Níger no tiene salida al mar. Y aquí comienza la verdadera aventura ingenieril y política. ¿Qué puede hacer un país encerrado en el interior del continente? La respuesta resultó ser obvia y arriesgada al mismo tiempo: llegar a un acuerdo con Benín.
Tiene costa, puerto y salidas a las rutas marítimas. Así que hay que tender un oleoducto. La idea parece lógica, pero a partir de ese momento todo se complicó al máximo. El oleoducto debe extenderse a lo largo de 1950 kilómetros. Es el oleoducto más largo de todo el continente africano. No es un proyecto regional ni una línea interna, sino un récord continental. Pero la longitud es solo el primer punto de la lista de problemas. La pregunta principal es otra. ¿Cómo se puede explotar una maquinaria tan grande? La ruta atraviesa el Sahel, una región semiárida y remota en la frontera con el Sáhara. La temperatura allí supera regularmente los 40 grados. Apenas llueve, construir en estas condiciones es difícil y mantenerlo aún más. Cada estación de bombeo, cada vía de acceso, es una operación logística independiente en condiciones desérticas. Pero eso no es lo peor. El elemento más frágil de todo el sistema es la política. Tras el golpe militar en Níger en 2023, se empezaron a cerrar las fronteras con los países vecinos. Benín, en un momento dado, simplemente dejó de permitir el paso del petróleo por su puerto, porque Níger no abrió la frontera terrestre para el comercio. Como resultado, el oleoducto, que se construyó con fines de exportación, quedó prácticamente bloqueado. ¿Acabó ahí el conflicto? En absoluto. Benín acusó repetidamente a Níger de violar las normas de acceso a la terminal y los requisitos de seguridad. Se llegó incluso a detener a trabajadores de la instalación y a crear nuevas barreras administrativas. Hay tubería, hay petróleo, pero no hay exportaciones estables. Y eso no es todo. A este problema se suma otra realidad de la región: la seguridad. En 2024, grupos armados atacaron un tramo del oleoducto, amenazaron con nuevos ataques y plantearon sus exigencias. En estas condiciones, cada kilómetro de tubería no es solo infraestructura, sino un punto potencial de riesgo. En resumen, el oleoducto Níger-Benín se encuentra en un lugar inseguro, tanto desde el punto de vista geográfico como político. Y, junto con el anterior oleoducto africano, muestra a Panamá que se puede construir una vía para el petróleo o el gas con cualquier dificultad.